¿Cómo están? Muy contenta yo de recibirlos nuevamente aquí en este gran programa Mestiza, que desde ahora vamos a continuar con una serie de charlas y de entrevistas que vamos a estar dando. Me parece que se cortó esto, no sé si estamos al aire, pero... Bueno, tuve un pequeño problema, lo siento mucho, pero estaba haciendo la presentación y contándoles que vamos a seguir en esta serie de ciclo de entrevistas con hechos históricos, con momentos icónicos. ¿Y qué más icónico que el lanzamiento que se nos viene en estas próximas semanas del libro La dictadura de Allende, que es un libro escrito por un gran amigo ya a esta altura. Y no quiero hacer presentaciones porque de verdad que con su rostro Nicolás se presenta solo, así que por favor hagan pasar a Nicolás Márquez, que esta tarde me acompaña. Nico, ¿cómo estás tú? Bueno, muy agradecido, Steffi, por tu generosidad, ya es la segunda vez que hablamos sobre el tema. Me acuerdo que cuando estuvimos hablando anteriormente, hace unos meses, yo todavía estaba trabajando sobre el texto y ahora Sí. me abrís las puertas de tu casa y de tu espacio y de los suscriptores de este canal para dar a conocer el libro. Así que, además de la alegría de reencontrarme contigo, que tanto admiro tu trabajo, la gratitud, porque me permitís llegar a mucha gente. Así que gracias. No, y te queremos dar las gracias a ti, de verdad, de parte de todo el equipo y de parte de todo Chile, porque de verdad nos haces un gran favor.
Sabemos que te has dedicado al revisionismo histórico, te has dedicado a estar ahí poniendo los temas de relevancia en la academia, has escrito cosas importantísimas como La máquina de matar, El libro negro, el relato de una farsa acerca de los kirchneristas. Todo esto que nos viene a ayudar y a derribar estos mitos que nacen en los años 70 acerca de la izquierda y lo que le da la épica a la izquierda. No había un contradiscurso, no había nadie que se pusiera del lado de la verdad, del lado de los datos y lo documentara, y ese trabajo lo has hecho tú. Entonces, de verdad, las gracias son para ti, y no quiero darme más vueltas, quiero de verdad escucharte, quiero que comencemos a hablar acerca de lo que significa este libro. Yo recuerdo que en esa entrevista me contaste que estabas construyéndolo, que tenías muchísima información, que también tienes una conexión increíble con personas importantísimas acá en Chile que manejan información destacada, y te nutriste de todo esto para poder construir este libro que ya tenemos el lanzamiento el día 11 de agosto aquí en Santiago de Chile, y vamos a contar con tu presencia. Así que quiero primero partir de lo esencial y saber qué te inspira. Esta pregunta te la he hecho en privado, pero me gustaría compartirla con los que nos escuchan, y queremos saber qué te inspira para descubrir esta verdad y inspirarte en el pueblo de Chile. Bueno, yo siempre he sentido una especial atracción, curiosidad por el fenómeno chileno, porque inclusive yo tengo 47 años y empecé a involucrarme con los asuntos políticos desde muy chico, en la década del 80, la última etapa de la década del 80, cuando ya Chile era un país exitoso. Un país que estaba golpeándole las puertas al primer mundo, era el país de América Latina más próspero, y la Argentina, paradójicamente no, antagónicamente, envuelto en un escándalo de hiperinflación, estatismo, progresismo. Bueno, hoy estamos en la misma historia, Argentina, ¿no? Pero Chile continuó con eso, con ese envión hacia la libertad económica, la propiedad, la libre iniciativa, a pesar de haber tenido durante 20 años consecutivos alianzas y coaliciones gobernantes que eran de izquierda. Sin embargo, los 20 años de esa coalición gobernante, que se la pasó satanizando al gobierno anterior, al gobierno militar, y se la pasó glorificando al gobierno de Allende, no aplicó las políticas de Allende. Continuó aplicando el marco institucional, el rumbo ideológico heredado durante 20 años con un éxito rotundo que deslumbró al mundo. Entonces digo, si es tan malo lo heredado, ¿por qué persisten en ello? Y si es tan bueno Allende, ¿por qué no se retrotraen a las ideas de la unidad popular? Esto explica la hipocresía innoble de los demócratas cristianos, la hipocresía de todo lo que fue la concertación, de los socialistas, de toda esa podredumbre. Pero además, para mí, hay una cuestión de una frase que yo cito, que quizás te la he citado porque la cito siempre, de Morras. Acá tengo uno de sus libros. Morras, un revisionista francés de la primera mitad del siglo XX, él decía, no importa las ideas, si uno comparte o no, me importa la frase, ¿no? Decía, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han adquirido poco a poco la autoridad de lo verdadero. Repito, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y hay un poco de autocrítica en esa frase. No nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar. La izquierda ha construido de Allende un prócer, lo ha glorificado, y no solamente la izquierda, sino que la derecha poco a poco se ha ido ablandando, lo que era la derecha de la UDI, Renovación Nacional, esos partidos que tuvieron una ideología en sus orígenes, fue cediendo, se fue arrodillando, se fue rindiendo, se fue degradando, fue adquiriendo e incorporando todo lo que la izquierda le decía desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista cultural. Solamente conservaban algunos aspectos relativos a
a la cuestión económica, que es uno de los tantos ítems de la batalla cultural. Ahora, la izquierda ha tenido y se ha ocupado, es un mérito de ellos, de adueñarse del pasado. Modificarlo ideológicamente, alterarlo, mentir sobre el pasado, falsificarlo, y la derecha no se ha ocupado de desenmascarar, como decía Morras, estas falsificaciones. Entonces han edificado héroes de cartón, gigantes de cartón, personajes innobles que le han hecho un daño tremendo a diferentes países. Creo que el caso emblemático de canonización más fuerte ha sido el Che Guevara, pero probablemente después del Che Guevara venga Salvador Allende. Salvador Allende ha sido un personaje que es vendido, inclusive es el único que tiene una estatua en las cercanías de la Casa de la Moneda, un tipo que si querés que hablamos de Allende un poquito, ¿cómo? ¿Ahí? Sí. Respondiendo a la primera pregunta, que era acerca de tu inspiración para entrar en esto del revisionismo histórico, no solo en Latinoamérica, sino que apuntando a Chile. Me quedo con esto, que nos contabas que admirabas mucho Chile, porque mientras Argentina iba desde el desarrollo al no desarrollo, por decirlo de alguna manera, aplicando políticas nefastas, tú veías cómo Chile iba creciendo y te causaba esta inspiración, ¿no? Quizás esta admiración también. Pero sí, vamos de lleno al tema de Allende. Mira, Tepa, yo tenía 14 años, ¿sí? En el 89, el gobierno de Alfonsín, socialdemócrata, fue tan desastroso y horroroso, estatista, progresista no cultural, etcétera, que se tuvo que ir 6 meses antes de tiempo, como consecuencia de los desmanes, el desgobierno, los saqueos, la hiperinflación, las hambrunas. Se tuvo que ir 6 meses antes de tiempo, no pudo terminar el mandato constitucional. En el mismo plazo, en elecciones inapelables, plebiscitarias, democráticas, después de 17 años de gobierno, cualquier país se cansa de un gobernante, por más bueno o malo que sea, de 17 años, lleva adelante un plebiscito ejemplar, en donde lo pierde el presidente Pinochet, acepta la derrota, le entrega la banda en ceremonia republicana inapelable a Patricio Aylwin, que había apoyado en su momento el alzamiento militar, que era necesario contra un gobierno ilegítimo como era el de Salvador Allende, y le entrega con orgullo la banda a sabiendas de que el país estaba totalmente encaminado. Aylwin también era consciente de ello, y los que vinieron después también, a pesar de discursivamente satanizar al gobierno anterior, mantuvieron las bases esenciales, filosóficas de ese sistema, y lo mantuvieron durante 40 años. Y Chile es por lejos el país más próspero de América Latina, por lejos. Pero porque precisamente la izquierda no se retrotrajo a la época de la Unidad Popular, donde había hambrunas, carestía, violencia política, terrorismo, castrocomunismo, dependencia de la Unión Soviética, de 20.000 agentes extranjeros gravitando en Chile, ayudando, apoyando e impulsando la revolución. Fundamentalmente cubanos, sí, atropellando las instituciones, y Chile siguiendo con un rumbo fantástico que lo ha sostenido casi hasta ahora. Y digo casi porque ahora estoy muy preocupado porque creo que Chile corre el riesgo gravísimo porque, a ver, 40 años de trabajo para edificar el éxito de un país es el resultado de un tremendo esfuerzo colectivo. Ahora, destruir esos 40 años de esfuerzo se destruyen en 48 horas. Exactamente. Y sin embargo, con toda esta historia que ellos no podían cargar, porque claramente le hacía mala publicidad para el futuro, se dedicaron muy hábilmente a esconderla. Y ahí es donde entra tú
aporte y tu trabajo, ¿cierto? Que es este libro que viene a sacarle el polvo a toda esta historia que pasó, a cambiar esta imagen santa que le han dado a Allende. Y quiero que partamos, no quiero hacer spoiler del libro, que está buenísimo, pero sí quiero que vayamos desmenuzando ciertos elementos con los cuales tú defiendes tu tesis, esta tesis acerca de que fue una dictadura. Y primero me gustaría partir por el capítulo 1, donde hablábamos de este personaje Allende, que aquí lo definen como un ser muy elevado, espiritual, con un cariz muy distinto a lo que realmente es, para mí, un frívolo. Pero quiero escucharlo de tus palabras, quiero que nos cuentes qué es lo que detalla el libro acerca de esta figura. Bueno, mira, Allende se presentó 4 veces a elecciones presidenciales, era un político profesional, se definía a sí mismo como marxista-leninista, tenía un vínculo muy profundo con la masonería, él era un activo miembro de la logia, marxista-leninista confeso, te transcribo algo que a mí me llamó mucho la atención. Un discurso tremendo de elogios encendidos a Stalin de parte de Allende. Entonces, esto desde el punto de vista discursivo, después vamos al gobierno. Pero ya él elogiando de una manera, te diría, un panegírico a Stalin. Después de Mao Zedong, el comunista Mao Zedong, el genocida chino, el genocida más grande de la historia fue Stalin. Y ahí estaba Allende rindiéndole homenajes a semejante personaje en su muerte en el año 53. Viajó muchas veces a la Unión Soviética, país que él admiraba y del cual pasó a depender Chile cuando él fue presidente. Eso por un lado. Por otro lado, él participó en los años 60, siendo senador, de un cónclave internacional en la isla de Cuba, en donde Fidel Castro convocó a los principales líderes internacionales de la izquierda latinoamericana para llevar adelante un cónclave para impulsar las guerrillas en todo el continente para promover la revolución armada. Allende fue presidente de esos cónclaves, inauguró uno famoso que se llamó La Olas. No quiero abundar en eso, pero quiero decir, él tenía un compromiso gravitante con Fidel Castro, y desde el año 61 él era emisario financiado por la KGB. O sea que su compromiso era categórico y institucional, orgánico. Casi, ¿no? Sí. Era orgánico. Y hay un dato interesantísimo, que para mí bueno, por ejemplo, en el famoso reportaje que él le concede a Régis Debray, el agente francés que estuvo 4 años preso en Bolivia por integrar los campamentos terroristas ilegales del Che Guevara, lo detienen y lo mantienen preso, después fue indultado, pero el reportaje está en televisión, está en YouTube, o sea, yo no invento nada. No son fuentes que uno dice que tiene, no, son todo lo que yo digo está todo demostrado. Él le muestra a Régis Debray un librito, todavía no era presidente, que le había regalado el Che Guevara que mató 216 personas en fusilamientos. El Che Guevara, yo esto conozco porque soy biógrafo del Che Guevara, le muestra un librito, Guerra de Guerrillas, que era un torpe manual de instrucción militar muy primitivo, muy simplón, porque el Che Guevara, si por algo se caracterizaba, era por no ser un pensador, ni un buen guerrillero, ni nada por el estilo, ni buen médico. La dedicatoria él se la exhibe a Régis Debray con orgullo, henchido de orgullo. Le decía, para Salvador Allende, quien por otros métodos pretende los mismos objetivos que nosotros. Y esos objetivos eran instalar un totalitarismo comunista, en lugar de por la revolución armada, por una vía institucionalista. De hecho, constantemente en el libro, tanto Carlos Altamirano, que era el líder del Partido Socialista, como Luis Corbalán, que era el líder del Partido Comunista, que eran los dos principales partidos que llevaron a Allende al poder,
además de otras organizaciones de menor envergadura, y del ejército ilegal terrorista que era el MIR, que era el brazo armado de Salvador Allende, junto con otras organizaciones. Pasa que no podían figurar formalmente, políticamente como tales, porque eran estructuras terroristas que hacían uso y abuso del crimen político al servicio del gobierno de Allende a la orden del día. En un momento determinado, bueno, a ver, se sabía quién era Allende. La democracia, Allende gana con el 36% de los votos, cuando se producen las elecciones del año 70. El segundo fue Alessandri, que ya había sido presidente, que sacó el 35% de los votos. En ese momento regía la Constitución de 1925, ¿qué decía? Decía que el que no adquiere mayoría, el 50% más uno, entonces el que va a dirimir quién va a ser el presidente va a ser el Congreso de la Nación. Y ahí estaba la democracia cristiana, que fueron siempre unos inútiles. Arranco analizando el gobierno de Frei Montalva, que fue un horror. La democracia cristiana, ¿qué hace? Le entrega los votos a Allende. Una cosa increíble que un partido que se diga cristiano no entienda que el comunismo está en contra de la propiedad privada, del cristianismo, etcétera, etcétera, y le entrega el poder a un masón, ateo, marxista. Yo no digo si ser matón, ateo, marxista sea bueno o malo, no me meto en eso, yo voy a otro punto. Como un partido que se dice demócrata cristiano le está entregando el poder a alguien que tiene estas características absolutamente antagónicas con los principios cristianos, fundamentalmente con la Iglesia. Eso lo analizo en el libro. Ahora, como la democracia cristiana han sido históricamente unos cagones y unos miserables, no se animaron a entregarle el poder tan así alegremente. Le hicieron primero firmar a Allende un estatuto de garantías en donde Allende se comprometía a respetar la libertad, la democracia, la república. ¿Por qué razón le tienen que hacer firmar un papel, algún documento adicional que diga que él se compromete? ¿Pero por qué? Porque sabían que la unidad popular iba a arrastrar a Chile al comunismo. Por eso hubo muchos intentos desesperados. El propio Alessandri dijo: vótenme a mí, yo llamo a elecciones y renuncio. Y que Chile elija entre comunismo o libertad. ¿Cómo vamos a caer en una dictadura comunista? Inclusive hubo intentonas militares porque se sabía del grave peligro. La muerte de Schneider, no me quiero ir de tema ni apabullar con tanto dato que está en el libro. Pero sí, hubo acciones y reacciones porque la preocupación, es más, tengo informes de la Cancillería Argentina que están en el libro, donde el canciller informa, el embajador informa al canciller las filas y filas y filas que había de chilenos que se querían exiliar. Y Allende todavía no había asumido y todavía no tenía el voto de la democracia cristiana. La gente sacaba los depósitos de los bancos, vendía sus casas a precio vil, porque se veían venir, había mucha gente que era consciente de lo que se venía. La propaganda allendista era la revolución del vino y la empanada. Su gobierno se caracterizó, asume, por supuesto que firmó el Rashid Ebril le pregunta: ¿por qué firmaste el estatuto de garantías? ¿Era necesario? Rashid, teníamos que tomar el poder a cualquier precio. ¿Dónde hay que firmar? Yo te firmo. Después no, nosotros... también, en ese aspecto él también se vanagloria porque, claro, firma este documento, pero no cambia una línea de su programa de gobierno. También hay bastante bibliografía que nos habla de esto. Pero bueno, sabíamos que este era el personaje, el Chile de la época sabía que este era el personaje, no hubo ninguna sorpresa. Fue quizás cobardía política de los otros sectores, ingenuidad, una mezcla, ignorancia, vista gorda, pueden ser una mezcla de cosas. Pero finalmente llega Allende al poder, llega. Y tú tienes una tesis, y es que este gobierno se transforma en una dictadura. Y me gustaría empezar a desmenuzar estos distintos puntos de los cuales tú reafirmas esta tesis en el libro. Por supuesto, sin entrar en los detalles, como te dije, para no hacer spoiler, pero más o menos para que la gente sepa y se entusiasme con entender cómo tú, a lo largo del libro, vas defendiendo esta tesis.
Mira, para mí el gobierno de la Unidad Popular tenía 4 patas. Una era la pata del MIR, tenía otras, pero las importantes que yo me encargo de mencionar. La pata del MIR, que era era el brazo militar, tenía que constantemente llamaba a la guerra civil, le aplicaba el crimen político, la colocación de bombas, la muerte diaria. Había muchas otras organizaciones también, que inclusive guerrilleros que él indultó y que después terminaron cometiendo crímenes gravitantes, como el asesinato de Pérez Ujovich, expresidente de Chile. Y lo mataron los terroristas que Allende indultó apenas asumió. Sí. Ese gobierno estaba capitaneado por Allende en primer lugar, luego tenía la estructura guerrillera no oficial, y después tenía a Carlos Altamirano, que era el presidente del Partido Socialista, que estaba a la izquierda del Partido Comunista, porque el Partido Comunista dependía de la Unión Soviética, era un poco más burocrático. Luis Corbalán y vos escuchás los discursos, y eran tremendos de desprecio a las instituciones de la República. Le llamaban el Parlamento burgués al Congreso, no tiene ningún sentido, lo desatendían por completo, y a la justicia la llamaban la justicia clasista. La Corte Suprema de Justicia llegó a decir que el gobierno de Allende impedía toda la aplicación de las ejecuciones de sentencias que emanaban del Poder Judicial. Y Allende le responde: nosotros vamos a respetar la sentencia del Poder Judicial en tanto y en cuanto las sentencias sean coincidentes con la revolución comunista que estamos implementando. Está todo en el libro. ¿Por qué? Porque empezaron las expropiaciones en masa a mano de los terroristas que asaltaban fundos, campos, propiedades, inmuebles. Había por un lado, estructuras paralelas, las JAP, estructuras de velación, estructuras que aplicaban la libreta de racionamiento, estructuras por fuera de la ley, guerrilleros autóctonos y guerrilleros desde el extranjero. Había 20.000 agentes de la órbita soviética que eran espías, guerrilleros, etcétera. Eran toda venían de diferentes países de la órbita soviética y fundamentalmente desde Cuba, sobre todo la parte que tiene que ver con la estructura militar paralela que se estaba tejiendo. Hubo 7.000 sentencias judiciales que Allende desatendió por completo. El Poder Judicial pasó a ser parte de una caricatura que estaba impotente también el ciudadano. Vienen guerrilleros, entran a mi casa, me despojan de mi casa, hago la denuncia, la resolución judicial va en mi favor, pero no se aplica por decisión del Poder Judicial, que tenía maniatado y le impedía a los carabineros actuar, y al Poder de Justicia y al Poder de Policía ejercer su función. Y el Congreso era una caricatura, se gobernaba además por decreto, con decretos que se aplicaban para momentos de necesidades extremas, una guerra, un terremoto, se aplicaban todos los días. Entonces se legislaba con los decretos de Allende y no con las leyes que se deberían discutir en el Congreso. ¿Por qué el Congreso no se tenía en cuenta? Porque la Unidad Popular era minoría, era un bloque minoritario. Entonces, mira, yo en una época estudié mucho, escribí libros sobre el socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez y toda su órbita, hace unos años. Y yo, a mis alumnos o al auditorio, me encargaba de fotocopiar en masa un documento suscripto el 22 de agosto del 73 por el Congreso, por la Cámara de Diputados de Chile, en donde hablaban de la persecución a la prensa, el crimen político, la justicia no funcionaba, la desatención por completa al Congreso, los poderes paralelos, la intromisión de agentes cubanos, y no decía que era Chile. Entonces les preguntaba, ¿qué país es este? Esta es una resolución del Parlamento. ¿De qué país estamos hablando? Todos me decían Venezuela. Claro, yo no les había dicho, no, esto es el Chile de Allende. Así gobernó, así y trató. Bueno, yo tengo todos los informes de inteligencia de Alemania comunista y de la Unión Soviética, en donde seguían de cerca el experimento. Fue 3 veces Allende a reunirse con el tirano Brezhnev,
Y no solamente eso, también me dedico a desmitificar a personajes que la historia ha catalogado como héroes y fueron verdaderos miserables. Uno de ellos es el general Prats. Allende, cuando vio que el gobierno estaba tambaleando porque había hambruna, empobrecimiento, mercado negro, carestías, las grandes minas, empresas fueron estatizadas, las empresas norteamericanas confiscadas y robadas sin indemnización alguna, los bancos estatizados, la prensa perseguida, desfinanciada, las radios opositoras cerradas, las transmisiones en cadena. No, había algunas cosas subsistía el mercurio, pero sin pauta oficial. El mercurio dejó de percibir el 40% de lo que percibía antes, porque la pauta oficial era para los medios adictos. Entonces los medios más chicos desaparecían o se tenían que vender y entregar, y el mercurio resistió porque tenía espaldas para resistir, tenía una fuerza que le permitía mantenerse en pie, pero no todos los diarios tenían esa envergadura. Entonces, en un momento determinado tengo informes de la democracia cristiana, del Parlamento de la democracia cristiana, donde indica que entre el 70 y el 80% de la totalidad de los medios de comunicación responden al gobierno. Las radios, salvo alguna que otra, la totalidad de los medios televisivos y los diarios en un 70% pertenecían al gobierno. Y si uno se fija, una dictadura tremenda como lo es la de Hugo Chávez, por ejemplo, siempre había algún diario opositor, hay un parlamento, hay una justicia o sea, existe la caricatura institucional. Entonces, eso era Chile. Era una dictadura en donde donde se desatendía el Poder Judicial, se desatendía la Contraloría, se desatendía el Congreso, se gobernaba de manera de facto, por vía de la fuerza, de la aplicación concreta de la ideología, con exaltación revolucionaria y a la fuerza a través de las organizaciones guerrilleras que respondían a la dictadura y a través de organizaciones guerrilleras extranjeras que respondían a la dictadura. No tengo ninguna duda de que fue un dictador, o sea, eso está archiprobado, y el que se oponía era amenazado, perseguido, crimen político, exilio, expropiaciones, estatizaciones, todo hecho a la fuerza. Exacto. Nicolás, hay algo que mencionaste de tu experiencia cuando mostrabas estos archivos y la gente intuía que eran venezolanos aun cuando eran chilenos, ¿no? Porque hay una línea continua, hay un modelo que se copia, es como un calco que se va replicando aunque pasen los años, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Sientes que está pasando nuevamente eso en Chile o le ves algo distinto a lo que se nos viene ahora? Y disculpa que me acerque un poco del libro, pero como lo mencionaste al inicio, es imposible no hacer también el enlace con la... ¿Mencioné qué cosa? Mencionaste que le mostraste a algunos alumnos o a personas en la universidad unos fallos de justicia y la gente pensaba que eran venezolanos, pero eran chilenos. Claro, entonces hay una línea... Hay un documento de diputados del 22 de agosto del 73, ya en la última etapa, donde, porque, a ver, hay te anticipo un poco la última parte del libro, nuestros problemas. Me costó conseguir los documentos. Yo antes los conseguía en internet. La izquierda la izquierda chilena se ha ocupado de borrar todos los aspectos que pueden parecer impuros y que pueden desacreditarlo a Allende. La Corte Suprema de Justicia declaró por sentencia que el gobierno de Allende era ilegal y estaba fuera de la Constitución y fuera de la ley, que era un intruso y un elemento ilegítimo. Lo mismo declaró la Cámara de Diputados en una declaración gravitante del 22 de agosto. Lo mismo declaró la Contraloría General de la Nación. O sea, las instituciones ya habían confirmado este gobierno es ilegal. Bueno, hay que sacarlo. A esto se le suma la declaración del Colegio de Abogados y se le suma el clamor popular porque se vaya, porque existe el mito de que era un presidente popular. Era un presidente minoritario que
en las elecciones de medio término, en marzo del 73, hace fraude el gobierno de la UP, confirmadísimo, y te explico todos los mecanismos de fraude en el libro, y a pesar de que hacen fraude, pierden. Falsifican el 10% del total de los votos. O sea, 10% a favor de la UP. Y a pesar de eso perdieron por 10 puntos. Si no hubiesen hecho fraude, no hubiesen inventado esos votos, perdían por 20 puntos. Año 73. O sea, ya el gobierno tambaleaba. Porque la dictadura, a pesar de aplicar el crimen político y todo lo que hizo, la mayoría chilena empezó a tomar conciencia de sí misma. Y entonces le gana la pulseada al gobierno en la huelga del teniente, en la huelga de camioneros, en la educación nacional unificada que pretendió imponer el adoctrinamiento marxista en los colegios. Bueno, entonces Allende intensifica el terror a través de las acciones terroristas, por un lado, y por otro lado trata de militarizar su gobierno con Prats y todos los amigotes de Prats. Prats viaja inclusive a la Unión Soviética a pedir armas, habla con el líder de la KGB, y el líder de la KGB lo que hace es comprometerse a mandar 3 buques disfrazados de marina mercante con armamento pesado para abastecer a las guerrillas, que también se había comprometido el general Bachelet en abastecer a las guerrillas a través de arsenales que tenían escondidos, y la idea también era partir al ejército. Incluso en el reportaje que hoy mencioné de Regis Debray le dice, ¿va a haber un enfrentamiento? Por supuesto. Nosotros vamos a avanzar, vamos a hacer la revolución. En algún momento el sector agredido va a tener que reaccionar. Entonces sabían y se estaban preparando para este conflicto. Y la guerra civil era promovida por Allende, por Alarcón, por Miguel Enríquez, por Corbalán. O sea, era claramente esa la situación. Yo siempre digo que Allende fue... sin transar era, ¿no? Avanzar sin transar era el lema del Partido Socialista en la época. No, pero aparte abiertamente diciendo, tenemos que pasar de la vía pacífica a la vía armada según las circunstancias. Yo te atropello, Tepa, hasta te saco tu casa, te saco esto, te saco lo otro, hasta que yo vea que vos reaccionás y sacás un palo para pegarme. Bueno, ahí saltamos de la vía pacífica a la vía armada, y ahora te vamos a reventar con los guerrilleros y con la partición de las Fuerzas Armadas. O sea, era llevarte al extremo, arrinconarte, y cuando o te rendís o reaccionás. Y si reaccionás, vamos a ir a la guerra civil. El general Prats, de hecho, calculaba entre 500.000 y 1 millón de chilenos iban a morir si se producía la guerra civil. Esto, discúlpame que me haya ido por las ramas, pero quería confirmar y aclarar que Allende fue un dictador autoritario. Fidel Castro o Stalin o ese tipo de personajes tan gravitantes, tan totalistas, eran dictadores totalitarios. O sea, es un paso más de intensificación en la invasión a la esfera del individuo, ¿no? Y Allende era autoritario, no llegó a ser totalitario porque no tenía el poder suficiente, porque solamente era apoyado por 1/3 de los chilenos. Cuando los 2/3 de los chilenos se dan cuenta de la fuerza que tenían y empiezan a empujarlo, ahí ya Allende empieza con maniobras mucho más complicadas, más complejas. Pero la chilenidad fue tan tremenda, el repiqueteo de las cacerolas, el esfuerzo de los gremios, el esfuerzo fue realmente una cruzada, y como dice Duccio Rabines en su libro, que lo tomo como entre uno de los libros que tomo como referencia, Allende no padeció una derrota militar, sino una derrota popular. Quiero aclararle a los jóvenes. Los dueños de casa tuvieron un papel preponderante también en estas salidas a la ciudad. ¿Me escuchas bien? No te entendí lo último. Te decía que las mujeres, las dueñas de casas organizadas, también tuvieron un papel preponderante en esta lucha en la calle en contra de este gobierno autoritario. Por supuesto. Fueron gravitantes, a pesar de que la dictadura había prohibido las manifestaciones opositoras. Entonces, cuando se producía una manifestación contra la dictadura, eran repelidas a tiros,
muertos permanentes. Ahora, cuando él armaba los actos para regocijo de sí mismo, los que armaba la UP para mostrar poder, eso no estaba prohibido. Bueno, hubo persecución a la prensa, persecución a opositores, los dirigentes gremiales opositores encarcelados, era una cosa muy complicada. Ahora, vos me decís qué similitud la veo con lo de hoy. Bueno, la gente votó por el Partido Comunista y el Partido Socialista que apoyaron a Boric porque no conoce el desastre que fue el gobierno de Allende. Esa es la importancia de escribir el pasado, de reescribirlo y mintiendo y distorsionándolo. Entonces, las nuevas generaciones no se enteran de lo que pasó, solamente aquellos que han vivido la historia, y andando los años van torciendo el rumbo de los hechos porque van dando llevando adelante lo que se denomina batalla cultural. Y dentro de las diferentes vertientes de la batalla cultural está la lucha por el pasado, que la derecha no se tomó el trabajo de desenmascarar. En general, algunos sí, pero digo, no con la energía suficiente como para revertir las mentiras que la izquierda impuso, ¿no? Hay un hecho muy importante, Tepan, esto, que sí, a mí me llamó la atención. Fidel Castro, un tirano indefendible, un asesino, un criminal, un tipo que gobernó su isla 60 años hasta que se murió, estuvo un mes en Chile. En el año, ¿cómo va a estar un mes? Creo que era fin del 71. Apenas asume Allende, se toma un mes. No, un año después. Ya con toda la revolución puesta en marcha, con toda la maquinaria puesta en marcha. Okay. Fidel Castro va a consolidar la revolución. ¿Qué hace? Un tirano extranjero, ni siquiera vino a hacer un acuerdo comercial, un acuerdo cultural, hacer un poco una parodia 2 días, visitar tal lugar, qué sé yo, y después irse. O iba a jugar alfombras en las negociaciones. No, vino un mes a Chile. No se registra en la historia diplomática un caso de un presidente extranjero que esté un mes en ese país. Estuvo en Chile un mes, recorrió 9 provincias, se reunía con los guerrilleros, daba órdenes, se atacaba a la oposición, se reunía con la iglesia, instruía la revolución, y Allende hacía un papel de imbécil, porque ¿quién manda en Chile? Bueno, el dictador es Fidel Castro, y en todo caso Allende es vicedictador, hacía un papel de personaje pequeño. Allende, de hecho, estaba incómodo, porque Fidel Castro era el protagonista durante un mes. Cuando Allende se fue, cuando Fidel Castro se va, para Allende fue un alivio, porque estaba muy incómodo, y no tenía la personalidad suficiente como para decirle, mira, Fidel, andate porque me estás perjudicando mi liderazgo, mi imagen. De hecho, Fidel, disculpa que te interrumpa, pero Fidel era un tipo que se veía mucho más atemorizador, o sea, tenía más impronta al lado de Allende, no que tenía una figura más de burgués, más arregladito, más monótono. El otro era un guerrillero, inspiraba más miedo, ¿no? Más respeto en ese aspecto. Bueno, hay un reportaje que está en YouTube, en donde se lo hacen a Allende y a Fidel, a los dos. Y Fidel está disfrazado de guerrillero y Allende impecable, con unos gemelos. Hay informes de inteligencia y opiniones recogidas por agentes de inteligencia que yo muestro en el libro, en donde muchos de los grandes líderes de la UP, Altamirano, Corbalán u otros, acusaban a que Allende tenía vicios pequeño burgueses como consecuencia de su origen social. Él pertenecía a un origen social alto, y que esa situación le impedía a Allende tomar decisiones radicales. Claro. De todas maneras, cuando Allende ya estaba arrinconado y estaba complicado, se generó en la última etapa una intensificación del terrorismo que le respondía a él, una intensificación militarizada del gobierno, porque él puso muchos militares de alto rango en diferentes ministerios,
y todos bajo el cobijo de Prats, que fue un miserable, y además existió algo que está tratado en el libro, que para Chile es un poco una cuestión muy discutida, que fue el famoso Plan Z, que era un plan criminal para terminar con los matar y asesinar a los militares de bajo rango, de menor rango, que no se conocía muy bien cuál era su ideología o se sospechaba que podían ser desafectos, y hacer un autogolpe y cerrar todo y llevar adelante ya así un totalitarismo al estilo cubano, no una dictadura autoritaria, sino ir a un sistema directamente totalitario. Que Allende fue un dictador, no tengo dudas, con características de su época y haciendo ejercicios acrobáticos entre una falsa legitimidad y legalidad y entre el poder real, que eran las milicias, los delatores, las organizaciones creadas al calor de la UP, que respondían a la UP, que se dedicaban a la delación, al reclutamiento, a la intimidación, más los ejércitos, los autóctonos y extranjeros. La persecución de diario, la persecución de dirigentes opositores, la persecución, bueno, era un clima sumamente hostil. Y te cuento lo siguiente, cuando se produce la declaración de la Contraloría, que la tengo en el libro, la de la Corte Suprema y la de la Cámara de Diputados, más la adhesión de la Cámara de Senadores a la acordada de la Cámara de Diputados, ya Allende dejó de perder toda legitimidad. Entonces, derrocarlo era un acto de justicia, era un acto legítimo, su destitución estaba bien, está muy bien. Yo en el libro tomo partido, no me desentiendo, no hago un análisis neutral, descriptivo. Tomo partido por eso y tomo partido a favor del 11 de septiembre. ¿Y lo fundamentas, Nico? Sí. Sí, no, te digo que lo fundamentas además de tomar partido, y eso también es bien valorable porque nos develas tu sentir y haces el trabajo histórico de fundamentarlo, no te quedas como desde las sombras exponiendo simplemente los datos, y eso también se agradece para la lucha y para la batalla cultural que estamos dando. Es un tremendo aporte que no tenga una posición neutral. Y nada, te quiero contar que ya estamos cerrando. Quiero que cerremos ya con lo último que nos quieres contar, para dejar la intriga de este libro y del lanzamiento que se va a hacer este próximo 11 de agosto. Mira, yo pretendo con este libro que la derecha se sienta respaldada con mucha información en todos estos casos, que no se sienta culposa, que no se sienta que no se quiere meter, que no se deje arrodillar a la mentira de la izquierda, que el libro sea leído también por gente apolítica, despolitizada o no comprometida, y diga, a ver, este fue Allende, no es el de la estatua, a ver qué hizo Allende. Y que la derecha sienta lo siguiente. Y termino con esto, para no cansarte ni aburrir a la audiencia que nos está acompañando masivamente. Les agradezco la paciencia y el interés. Cuando se produce el 11 de septiembre, después del desastre que hizo Allende, no solamente la opresión, sino las hambrunas, la carestía, el desabastecimiento, 48 horas de fila, se turnaban en la familia. Bueno, yo me quedo de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, vos después venís, en la fila me reemplazás, todo para tener un poco de arroz, un poco de cualquier cosa. Los niños en el día. Fue una cosa tremenda, unas hambrunas, un desabastecimiento, un parate de la producción porque no había repuestos, y de nada, las maquinarias no funcionaban, los fondos expropiados, los expropiadores no sabían manejarlos porque no eran profesionales, eran guerrilleros o terroristas marxistas o emisarios que expropiaban una empresa y después no sabían cómo manejarla. Un desastre era eso. Entonces, obviamente, cundió la debacle económica, y para paliar todo eso, lo que se aplicó fue la emisión de monedas sin respaldo. Eso disparó la inflación a índices astronómicos, y lo único que recibía Chile como paliativo eran los desembolsos soviéticos. O sea que, importante este dato, se queja a la izquierda de cierta intromisión de la CIA en algunos pasajes de esa historia,
pero no se queja de la intromisión de la Unión Soviética, ni de Fidel Castro, ni del dinero proveniente de la KGB. Entonces la izquierda, fíjate cómo son unos hipócritas, se quejan de determinadas injerencias, pero no de las injerencias del totalitarismo soviético y sus satélites. Y termino con esto. Cuando te dicen que apoyar el 11 de septiembre es ser un antidemócrata, es mentira, porque eso significaría decir que antes del 11 de septiembre había una democracia en Chile. Y en Chile no había una democracia, ni una república, ni nada, había una dictadura. Entonces, no apoyar el 11 de septiembre es apoyar una dictadura. Implica apoyar el continuismo de una dictadura en curso, de inspiración comunista, empobrecedora, aterradora, en donde además los resultados están a la vista. No existe un solo país que haya aplicado ideas afines y que haya sido exitoso. Entonces, no apoyar el 11 de septiembre no significa ser un autoritario versus un demócrata, no. No apoyarlo significa ser un continuista de una dictadura en curso. Entonces, esa es una falsa dicotomía que tenemos que desenterrar. Nicolás, yo estoy tremendamente agradecida de que te hayas tomado el espacio para contarnos tan amablemente y tan generosamente de todo lo que está dentro de este libro. Otro autor podría haber esperado, decir, no, que lo compren, pero aquí estás demostrando que tu trabajo es genuino, que lo que quieres es aportar a la liberación latinoamericana completa, a desmantelar todas estas mentiras setenteras que nos han traído a este futuro, un futuro de una historia contada mal, de una historia engañosa que nos hace volver a pisar los palitos, como se dice en Chile, a cometer el mismo error que se cometió en el pasado. Entonces yo me quiero despedir, no sin antes agradecerle al gran Rodrigo Norambuena, Marcos Clark, Ignacio Said también, que ha permitido todo esto de Individuo, y a la editorial Entre Zorros y Erizos, que hace posible que este libro salga hoy en Chile, ¿no, Nicolás? Bueno, no, hay algo que me importa, perdóname, Tepa, que me entusiasme. Dímelo. Hay una preventa que están haciendo los chicos de la revista Individuo. Creo que en mis redes algo de eso debe haber, pero si no, en la revista Individuo hay una preventa en donde compras el libro a un valor mucho menor que el valor que va a tener después, y esa preventa la gente ya la compra y en una semana más o menos el libro estará listo y ya lo tiene. Y con eso ayuda a la causa, porque yo voy a estar en Chile entre el 10 y el 14. Estos chicos han hecho un gran esfuerzo editorial, un excelente trabajo de edición. Se van a editar una buena, se está vendiendo mucho, pero apoyar esto, comprar la preventa implica adquirir el libro, pero además apoyar a estos chicos que están trabajando con tanta energía, tanto sea para editar el libro y que esté en todo Chile, como para llevarme a mí. Que eso también se necesita plata, o sea, avión, hoteles, auditorios, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a estar del 10 al 14 en Chile, voy a estar el 11 voy en Vitacura y presentando el libro en Santiago, y después voy a estar en Viña y también en Valparaíso. Entonces, los invito a la preventa, que visiten si no mis redes, y ahí están los datos, o las redes de la revista Individuo. Se anotan, lo pagan y en una semana les llega el libro. Quería hacer en Argentina le llamamos chivo a esa propaganda. Hay que hacerlo, pero para apoyar la causa. Nicolás, sí. Hay que apoyar la causa porque todo tiene un costo, y si estamos comprometidos no solo con hacer un aporte en este caso, que sería comprando el libro, sino que también léanlo, difúndanlo, defiendan las ideas con valentía. Acá tenemos a un gran intelectual, el Nicolás Márquez, que nos da el material en bandeja, nos deja la mesa servida para nosotros leer este contenido y poder salir ahí a defender la historia con argumentos. Así que nuevamente saludo a los amigos de la revista Individuo, de la iniciativa Individuo, que ya se ha transformado en más que una revista, Entre Zorros y Erizos, que es la editorial, y por supuesto a ti, Nicolás, que nos da esta tremenda herramienta. Yo me quiero despedir solo diciendo que tenemos un tremendo compromiso con la libertad, porque la libertad, como ya decimos siempre, no solo se disfruta, sino que también se defiende. Ahí se fue Nico. Y también tenemos un compromiso con la verdad, y eso es súper importante. Así que yo los invito a leer este material
ya está la obra hecha, la lanzamos, digo yo, aquí en Chile ya el 11 de agosto y sigan a los chicos de Revista Individuo y entren a www.entrezorroserizos para conseguir su preventa, que es lo que más necesitamos en este momento. Les mando un beso gigante, lamentablemente no pude estar hoy conectada al chat, pero sí sé que están ahí y sé que nos están viendo. Dejen su like también para que sigamos con estas entrevistas que tendremos de manera esporádica cuando tengamos así a personajes de nivel como Nicolás Márquez, que nos acompañó hoy, para poder seguir aportando en esta batalla cultural. Les mando un beso enorme a todos mis mestizos que siempre me acompañan y sigamos dando la batalla y resistiendo. Un abrazo a todos los mestizos de Chile. Nos vemos.